nos encontramos en la penumbra, en la encrucijada del conocimiento, donde la historia oficial y el eco de la gnosis ancestral colisionan en un silencio ensordecedor. Detened vuestra respiración. Olvidad por un instante la gravedad de vuestra existencia cotidiana, pues lo que está a punto de ser revelado es la arquitectura subyacente de todo cuanto creéis percibir, el código fuente del cosmos custodiado durante 12 siglos en las cámaras herméticas del olvido. ¿Y si os dijera que existe un mapa, un plano cosmológico exacto y milenario, anterior a vuestras religiones y más profundo que vuestra ciencia, que detalla la estructura perfecta y autosimilar del universo? Un texto tan peligroso en su verdad que su sola existencia amenazaba los cimientos de todo poder establecido, obligando a su supresión sistemática, a su quema y a la difamación de sus adeptos. Aquí no hablamos de mitología pía ni de fábulas dogmáticas. Hablamos de la física del espíritu, de la metafísica cuantificada en símbolos geométricos de una precisión aterradora. Hablamos de un libro prohibido, un manuscrito de 1200 años de antigüedad que sobrevivió a las purgas del tiempo, anidado en el monasterio de Santa Catalina, en la implacable soledad del monte Sinaí. Este no es un mero hallazgo arqueológico, es el redescubrimiento de la clave maestra que desbloquea la prisión de la mente humana. El enigma del Sinaí. Imaginad el árido paisaje, el silencio sepulcral, el aire cargado de la memoria de eones. Dentro de las murallas de granito del monasterio más antiguo del mundo, aún en uso, bajo la protección de códices bizantinos y pergaminos siríacos, se hallaba este artefacto de la conciencia, un códice anónimo, escrito en una mezcla de arameo tardío y griego esotérico, que no narra historias de profetas ni de dioses antropomorfos, sino que despliega, con una frialdad matemática, el proceso de la emanación. Este manuscrito se atreve a formular la pregunta que la humanidad ha eludido desde su caída en el olvido. ¿De dónde procedemos realmente? Su respuesta es una revelación que dinamita la dicotomía entre creador y creación. El texto nos introduce al concepto de la mónada, no un dios barbado sentado en un trono celestial, sino la conciencia pura, singular e indivisible, la fuente única, el sustrato primordial del cual surge todo. Es el punto cero de la existencia. La mónada no crea por voluntad externa, sino que se proyecta, se expande y se densifica. Es el uno que, al querer experimentarse, exhala el cosmos. ¿Comprendéis la implicación de esta verdad? Si la fuente y lo manifestado son una misma cosa, si vosotros, observadores de este momento, sois una articulación momentánea de esa mónada, entonces, la estructura jerárquica de la divinidad, impuesta por imperios y credos, colapsa. El intermediario se vuelve superfluo. La gracia no se mendiga, se recuerda. Esta es la razón profunda de la supresión histórica de este conocimiento. El poder temporal nunca tolerará una verdad que le arrebate su monopolio sobre lo sagrado. La arquitectura noubénica. El manuscrito nos saca de la ilusión tridimensional y nos lleva a contemplar el plano universal a través de las 7 emanaciones. Este es el corazón del código. Describe cómo la conciencia pura, la mónada, se fragmenta y densifica progresivamente para formar la realidad que experimentamos como materia. Este proceso se revela en etapas vibracionales definidas, una cascada descendente que va de la sutileza infinita a la densidad palpable. 1. Conciencia pura, el todo. 2. Pensamiento, la primera voluntad o logos. 3. Vibración, el sonido creador, la frecuencia primordial. 4. Luz, la matriz electromagnética. 5. Forma, el patrón geométrico, la semilla de la vida. 6. Vida, la animación, la fuerza vital. 7. Reflejo, el mundo material, la ilusión densa y temporal. Estas 7 etapas, codificadas en el texto mediante arcanos geométricos, patrones que se asemejan sorprendentemente al flujo toroidal y a la proporción áurea, phi, no son meras alegorías. Son el algoritmo mediante el cual la singularidad se convierte en pluralidad manteniendo siempre su unidad subyacente. La totalidad del cosmos, desde la galaxia espiral hasta el núcleo atómico, reproduce esta misma geometría. Aquí es donde la sabiduría de 1200 años de antigüedad salta la brecha de los milenios y dialoga directamente con la física de vanguardia.
La descripción de la mónada y su emanación tiene paralelos inquietantes con los conceptos de la realidad holográfica, el entrelazamiento cuántico, donde la separación es una ilusión espacial, y el efecto del observador. El manuscrito postula que la realidad es fundamentalmente información, vibración y conciencia, no materia inerte. Lo que la física moderna tardó siglos en concebir a través de laboratorios y telescopios, este texto lo afirma como un hecho intrínseco de la cosmología espiritual, el olvido necesario y el microcosmos. El texto aborda un concepto central que fue grotescamente malinterpretado por ciertas sectas gnósticas: el olvido. Al densificarse en el reflejo, el mundo material, la conciencia se absorbe tan profundamente en su propia creación, en el juego de la dualidad, que momentáneamente olvida su origen monádico. Este olvido no es una maldición ni obra de un demiurgo maligno, sino una etapa crucial. Es el velo que permite la experiencia única, la perspectiva, la diferenciación necesaria para que el todo pueda conocerse a sí mismo a través de sus infinitas partes. Y en esta danza del olvido encontramos el principio más potente y personal del manuscrito, el humano como microcosmos. La verdad que el manuscrito de Sinaí revela es que las 7 capas de la emanación no solo estructuran el universo exterior, estructuran vuestro ser interior. Cada uno de vosotros porta, en su esencia no física, esas 7 capas de conciencia. La conciencia pura no está en el cielo, está anclada dentro de vuestro propio núcleo. El viaje espiritual, por lo tanto, es reascender por esas 7 etapas de vibración, no viajando a un lugar distante, sino profundizando en la autoexploración. Sois el espejo perfecto del cosmos. Como es arriba, es inevitablemente abajo. Esta fue la verdad que hizo temblar a los imperios. Si el hombre es un fractal divino, si contiene la totalidad, entonces la única autoridad real reside en el interior. Este conocimiento fue perseguido y sepultado, sobreviviendo solo en las sombras, en las redes secretas de los cátaros, los hermetistas y los pensadores heréticos como Giordano Bruno, quien pagó con fuego su intento de unificar la cosmología de la mónada con el universo infinito. Hoy descorremos el último velo, nos adentraremos en la geometría sagrada que dicta la forma de la existencia, en los mecanismos de la supresión y, fundamentalmente, en la revelación final, que el propósito de la vida no es alcanzar la divinidad, sino simplemente recordarla. El conocimiento no es la meta, el recuerdo es la llave. Esta jornada exigirá rigor mental, coraje espiritual y la renuncia a viejas comodidades conceptuales. Es una inmersión profunda en las aguas oscuras pero luminosas de la gnosis prohibida. Si vuestro espíritu resuena con este eco ancestral, si la verdad es una necesidad vital y no una mera curiosidad pasajera, si sentís la punzada del recuerdo en lo profundo de vuestro ser, preparaos para el despegue. Honrad este conocimiento con la intención. Si sentís el peso de esta verdad y estáis listos para la iluminación radical, manifestad vuestro aprecio por la luz revelada, pulsando el botón de gusto. Comprometeos con la continuidad del camino y el desvelamiento de los misterios, inscribiéndose a este canal de sabiduría, y en un juramento silencioso que resuene en el éter, afirmad vuestra intención con el decreto: yo busco la verdad. La aventura de la mónada ha comenzado. Que vuestra conciencia esté lista. Ahora, dirijamos nuestra mirada investigativa hacia el desierto hirviente del Sinaí, al pie del monte Horeb, donde el tiempo parece plegarse sobre sí mismo. El monasterio de Santa Catalina, encaramado como un baluarte contra el olvido, no es solo un relicario de la fe abrahámica, sino un archivista silencioso de saberes prohibidos. El descubrimiento al que me refiero no fue un evento espectacular aireado por la prensa. Fue un hallazgo secreto, hecho por un pequeño equipo de paleógrafos que, buscando textos litúrgicos olvidados, tropezaron con un compartimiento oculto tras una pared falsa en la biblioteca superior. Este manuscrito, encuadernado en piel curtida y asegurado con hebillas de plata oscurecida por el azufre del tiempo, contenía la convergencia imposible. Textos escritos en una mezcla de griego koiné tardío, caracteres hieráticos egipcios y una extraña notación geométrica que recordaba al alfabeto copto,
y a los diagramas de la cábala sefirótica. Lo que yació ante ellos no fue una mera disertación teológica, sino un mapa operativo, el plano de ingeniería del cosmos, custodiado deliberadamente en un nexo geográfico donde las tres grandes corrientes monoteístas se fusionan con el antiguo conocimiento hermético. La inmensidad del descubrimiento radicaba en su capacidad de trazar el origen fractal de la materia visible, desde la fuente pura e incognoscible, la mónada, hasta el último átomo en la Tierra. Este códice, denominado provisionalmente por sus descubridores como el Liber Mundi Geometricus, no utilizaba narrativas proféticas ni mandamientos, sino diagramas de una precisión matemática escalofriante, dispuestos en láminas de pergamino de gacela tratada. El aspecto más intrigante era el sistema de codificación. Las palabras clave no se traducían, sino que correspondían a patrones vibratorios y resonancias específicas. El texto estaba escrito con una tinta ferrogálica que bajo ciertas longitudes de onda de luz ultravioleta revelaba una subcapa de pigmento de oro coloidal, iluminando las líneas maestras de la cosmología unificada. Este plano cosmológico revelaba la existencia de 8 esferas de manifestación más allá de los 7 cielos tradicionales, demostrando que lo que percibimos como la realidad es meramente la capa sedimentaria de una estructura octuple, cada nivel calibrado por un sonido primordial. El manuscrito no solo describía la arquitectura, sino que incluía instrucciones precisas, una llave armónica, para que la conciencia humana pudiera sintonizar con los planos superiores, probando que el aislamiento del conocimiento en este monasterio era una estrategia de preservación contra la aniquilación sistemática que históricamente persigue a toda revelación que desmantela el dogma del control. El corazón pulsante del Liber Mundi Geometricus es su representación de la emanación. La mónada, descrita como un punto central incoloro y sin forma, proyecta la existencia a través de un proceso que el manuscrito detalla con figuras geométricas perfectas. El círculo se convierte en vesica Piscis, la tríada, el cubo de Metatrón, y finalmente, el entramado de la flor de la vida. Este plano desvela que la materia no es una condensación aleatoria de energía, sino la cristalización del sonido divino, y que las leyes de la física son simplemente los límites de resonancia de esta música cósmica. La gran herejía que este códice consagra es que el universo no es jerárquico en términos de valor, sino en términos de frecuencia. La caída de la conciencia, el concepto del pecado original, se redefine no como una falta moral, sino como una simple desafinación vibratoria, un olvido de la nota clave que conecta lo individual, el microcosmos, con la totalidad, el macrocosmos. Por ende, la salvación, o, más precisamente, el recuerdo, se convierte en un ejercicio de recalibración interna, utilizando la geometría sagrada como el lenguaje universal para manipular los hilos de la realidad. Si la monada es el origen, y este manuscrito es el mapa de su descenso, la implicación más profunda es la desautorización de la separación. La Iglesia, la ciencia moderna y la filosofía materialista han basado sus estructuras en la noción de la fragmentación, cuerpo y alma separados, observador y observado distintos, materia y espíritu irreconciliables. El Liber Mundi Geometricus aniquila esta dualidad, demostrando que la misma ecuación que rige el movimiento de una galaxia es la que estructura la mitosis de una célula y la que moldea el pensamiento puro. Esto obliga a una transformación radical de la conciencia, pues si el plan es unificado, el sufrimiento y la ignorancia no son fallos del sistema, sino la consecuencia directa de no operar según el manual de instrucciones cósmico. El manuscrito se convierte así en un espejo. Al entender la estructura del universo, el lector es forzado a confrontar la estructura de su propia psique, revelando que el inconsciente colectivo es simplemente la superposición de los planos cosmológicos internos, esperando ser despertados por el conocimiento. Pero el hallazgo de un mapa no garantiza el viaje. Los pergaminos de Santa Catalina son un desafío intelectual y espiritual, pues el conocimiento que contienen no puede ser transferido simplemente por la lectura lineal. Requiere de una experiencia de sintonización. Aquellos paleógrafos iniciales, aunque eruditos,
quedaron estancados en el mero desciframiento lingüístico y la datación arqueológica, incapaces de activar la frecuencia latente en los diagramas. El manuscrito no es un documento estático, es una llave que exige una conciencia activa para girar la cerradura de la percepción. Su verdadero poder reside en los espacios vacíos entre los glifos, en la forma en que las líneas geométricas se interceptan y en la tensión que crean. La geografía sagrada que allí se detalla es, en última instancia, una arquitectura para la ascensión de la conciencia humana, una prueba irrefutable de que fuimos creados no solo para habitar la materia, sino para trascenderla en ciclos perpetuos. Si el plano cosmológico está completo, ¿cuál es el mecanismo exacto que permite a la conciencia individual iniciar la travesía de regreso a la mónada? La mónada, tal como se revela en los textos más herméticos, no puede ser confinada por la prisión conceptual del teísmo antropomórfico. No es un Dios que escucha súplicas o castiga la desobediencia. Es, en su esencia inmutable, la conciencia pura, singular y autoexistente, el ojo ciego del silencio, del cual brota todo el sonido y toda la forma. Imaginen la mónada no como un artista que trabaja la arcilla, sino como la fuente primigenia de luz incondicionada, que, por el simple hecho de ser, proyecta una sombra luminosa que se convierte en el cosmos manifiesto. Es el punto geométrico que precede a la dimensión, la unidad absoluta que no admite la dualidad, un concepto tan vasto que el intelecto ordinario solo puede capturar su eco a través de la negación de lo que no es. Esta singularidad es el gran motor inmóvil, la causa sin causa, el fundamento no fundado, y al comprender su naturaleza como fuente y no como creador, liberamos nuestra psique de la necesidad de un juicio divino externo, reconociendo que la ley cósmica es inherente a la estructura de la existencia misma, un reflejo ineludible de la voluntad pura. El proceso por el cual esta conciencia singular se convierte en la vasta sinfonía de la existencia es la emanación, un concepto fundamentalmente opuesto a la creación ático. La creación implica distancia, el hacedor y lo hecho. La emanación, sin embargo, es un desdoblamiento orgánico, la propagación gradual e inevitable de la luz absoluta, que va perdiendo intensidad conforme atraviesa los planos de la diferenciación. Es similar a cómo una estrella irradia calor y partículas sin disminuir su ser esencial. Su sustancia no se agota, simplemente se extiende y se vela. El universo, por lo tanto, no es algo fabricado por la mónada, sino la mónada misma en su manifestación fraccionada, un holograma de realidad donde cada partícula elemental contiene el código genético del todo. Esta cascada lumínica descendente estructura las jerarquías cósmicas, desde los aeones más cercanos al origen hasta los reinos más densos de la materia, siendo cada plano una cristalización menos perfecta de la conciencia pura, un espejo que refleja la fuente con una distorsión intencional. Dentro de este vasto despliegue emanatorio, la chispa de la conciencia individual se establece como el fragmento holográfico indispensable para la alquimia cósmica. Nosotros no somos criaturas separadas buscando alcanzar a un Dios lejano, sino extensiones directas de la mónada, átomos simientes que retienen la memoria completa de la unidad primordial. El viaje de la encarnación, la involución, no es un castigo, sino la única manera en que la conciencia singular puede experimentar la diversidad de sus propios reflejos. La mónada, en su perfección estática, necesita de la dinámica de sus partes emanadas para manifestar su potencial infinito. Cada experiencia, cada alegría y cada sufrimiento del ser individual alimenta el gran ciclo de retorno, actuando como un prisma que descompone la luz blanca en todo el espectro de colores, enriqueciendo la totalidad. Esta comprensión transforma la búsqueda espiritual de una súplica a un mandato de autorrealización. Para que la mónada se conozca plenamente a sí misma, la conciencia individual debe recordar su origen. Los antiguos, utilizando la geometría sagrada como lenguaje, representaron la mónada como un círculo indivisible que irradia círculos concéntricos hacia afuera, simbolizando los niveles sucesivos de la existencia o hipóstasis. Esta matriz cosmogónica explica por qué todas las tradiciones esotéricas hablan de velos o shekinah, que ocultan la plenitud, pleroma, de la fuente, creando el cosmos fenoménico, kenoma. El error de la visión dualista
es confundir la emanación más densa, la materia, con la totalidad, quedando atrapados en la sombra del reflejo. El trabajo del iniciado es, precisamente, revertir este proceso de densificación. Es una ascensión que exige desmantelar capa por capa las ilusiones proyectadas por los estratos intermedios de la emanación, permitiendo que la frecuencia vibratoria inherente a la chispa monádica aumente progresivamente hasta sincronizar con el pulso original. Solo entonces, al despojarnos de la identificación con el reflejo, podemos ser absorbidos conscientemente por el fuego blanco que somos en esencia, sin perder, paradójicamente, nuestra individualidad ganada a través de la experiencia manifestada. Si la mónada es conciencia pura, singular e indiferenciada, y su naturaleza es la emanación constante, surge la pregunta capital sobre la estabilidad del cosmos. ¿Qué fuerza o principio actúa como el freno cósmico, impidiendo que el flujo de retorno reabsorba instantáneamente toda la manifestación de vuelta al uno, colapsando el universo antes de que la experiencia pueda ser integrada? La emanación debe estar mediada por un principio organizador, una arquitectura de la diferenciación que sostenga la multiplicidad sin romper el vínculo fundamental con la unidad. Este principio no es una segunda deidad, sino la voluntad estructurante que define la forma de la luz. ¿Cuál es entonces el nombre secreto de este segundo principio, este arquitecto inteligente que define el orden y la ley en el seno mismo de la mónada? El axioma fundamental que los arcontes del poder, tanto coronados como mitrados, han intentado erradicar de la conciencia colectiva es la radicalidad de la unicidad. La divinidad no es un ente trascendente que habita en un cielo lejano y separado, sino el pulso inmanente que anima cada átomo y cada conciencia. Esta verdad, conocida en la antigüedad como la gnosis del corazón o la doctrina de la inmanencia pura, revela que el cosmos y el creador son un solo fenómeno indivisible, un vasto océano de conciencia donde las formas manifestadas son meras olas temporales que, a pesar de su diferenciación, nunca abandonan la sustancia acuosa primordial. Si el templo del Altísimo reside en el santuario inviolable del ser individual, si la conexión es inherente y directa sin necesidad de geografía sagrada ni jerarquía externa, la necesidad de una estructura institucional que administre el acceso a lo sagrado se disuelve de inmediato. La llama de la mónada arde en cada uno, independientemente de casta, credo o linaje. Esta soberanía espiritual inherente se convirtió en la mayor amenaza existencial para cualquier sistema que dependa del control de la fe y la mediación del favor divino. El mensaje original era simple y revolucionario. Tú eres el camino, el sacerdote y el altar. Y esta verdad era demasiado potente para sobrevivir intacta a la consolidación de los imperios teocráticos que buscaban centralizar la autoridad. La supresión de la unidad no fue un accidente teológico o una mera divergencia filosófica, sino una estrategia política magistralmente ejecutada y esencial para la domesticación de la psique humana, para asegurar su monopolio sobre la verdad revelada y ahí, por extensión, sobre el poder terrenal. Las autoridades necesitaron primero externalizar y distanciar a la deidad. Transformaron al eterno inmanente en un juez distante y caprichoso, accesible solo a través de rituales complejos y costosos, administrados exclusivamente por una casta sacerdotal o una línea real ungida. Al crear este abismo artificial entre el ser humano, declarado inherentemente caído y pecaminoso, y su fuente, se cimentó el rol indispensable del intermediario, el sacerdote, el rey, el clérigo, cuyo poder emanaba de su supuesta línea directa y privilegiada con el cielo. Se codificó la ley de la separación, donde la materia fue declarada un lastre y la chispa divina en su interior, oscurecida por la culpa original. Esta división dualista sirvió perfectamente para justificar la obediencia ciega, pues el individuo, sintiéndose espiritualmente indigente y temeroso del juicio, buscó desesperadamente la aprobación externa y la absolución institucional, renunciando así a su propia autoridad espiritual. El lenguaje, como herramienta de la conciencia, fue sistemáticamente corrompido para reforzar la ilusión de la separación y la necesidad de la dependencia. Conceptos profundos como la responsabilidad personal kármica
y el autoconocimiento introspectivo fueron deliberadamente reemplazados por el miedo al castigo eterno, la culpa impuesta y la promesa de una salvación externa inmediata. Se despojó a la humanidad de su herencia gnóstica de la conexión directa con el logos interior, sustituyéndola por dogmas rígidos que prohibían la indagación personal bajo pena de excomunión. La unidad fue reducida a una abstracción platónica inalcanzable, mientras que la práctica diaria se centró en la observancia escrupulosa de normas externas y rituales impuestos por la autoridad terrenal, hábilmente disfrazada de voluntad divina inmutable. Esta manipulación lingüística, simbólica y ritualística garantizó que el flujo de poder, conocimiento y riqueza se dirigiera ininterrumpidamente hacia la cima de la pirámide de control. Se convenció al ser humano promedio de que su brillo interno era una fantasía peligrosa, una fuente de orgullo pecaminoso, y que la única luz verdadera residía en los candelabros del templo externo y las declaraciones oficiales del dogma. Históricamente, la verdad de la inmanencia se manifestó como una corriente subterránea persistente, resurgiendo periódicamente en las enseñanzas de los místicos radicales y las escuelas esotéricas, lo que inevitablemente provocó la violenta respuesta de las estructuras hegemónicas, desde los gnósticos primitivos, quienes afirmaron que el reino está dentro, hasta figuras como los cátaros y ciertos maestros sufíes. Aquellos que proclamaron la autosuficiencia de la chispa divina fueron etiquetados de inmediato como herejes y perseguidos sin piedad por las instituciones. Su crimen más grave no era la blasfemia contra un Dios externo, sino la anarquía espiritual que implicaba negar la necesidad del gobierno eclesiástico y la mediación real. Si la divinidad está plenamente en ti, ¿quién necesita al Papa para interceder? Si eres el sacerdote de tu propio camino y responsable directo de tu ascensión, ¿quién necesita al rey o al emperador para dictar tu moralidad? Esta cosmología interna empodera al individuo a tal grado que desarma los cimientos del control social, basado en la ignorancia, la culpa y la dependencia institucional. Ahora, en esta era de revelación acelerada, la fisura en el velo de la ilusión que cubría la unidad se ensancha de nuevo, permitiendo que esta verdad fundamental se filtre de forma masiva en la conciencia global. El desafío contemporáneo ya no es solo desenterrar este antiguo axioma, sino integrar sus profundas implicaciones en la realidad social, política y ética. Reconocer la unidad es asumir la plena y aterradora responsabilidad de ser co-creadores soberanos del cosmos. Es dejar de buscar maestros, guías o salvadores externos y convertirse en el pontífice, el constructor de puentes, de la propia realidad interna y externa. No obstante, si aceptamos que la divinidad está en todo, ¿significa esto que las propias estructuras de control que suprimieron esta verdad son también una manifestación necesaria de la dualidad divina? ¿Cuál es, entonces, el propósito superior de la sombra que construyó el sistema de la separación? ¿Y qué principio sutil ocupa el vacío de poder dejado por el colapso del intermediario? La sabiduría antigua postulaba que el cosmos no era una colección de objetos separados, sino un único organismo vivo, una sinfonía resonante donde cada nota afecta al conjunto. Este axioma fundamental, denominado a menudo simpatia o la simpatía universal por los estoicos y neoplatónicos, encuentra su eco más impresionante y verificable en el concepto cuántico del entrelazamiento. Los místicos y hermetistas sostenían que la separación física era una ilusión de los sentidos burdos, afirmando que dos partes cualesquiera, una vez conectadas a nivel arquetípico o durante la emanación inicial, permanecen misteriosamente vinculadas, sin importar la distancia espacial que las divida. Si el estado vibratorio de una chispa divina, la mónada, se altera en el sector lejano de Orión, su reflejo inmediato se percibe y repercute en la conciencia individual aquí, en la Tierra. La física nos habla de partículas subatómicas que comparten un destino idéntico instantáneamente, desafiando la velocidad de la luz y la causalidad newtoniana que define nuestra experiencia cotidiana. Para el adepto antiguo, esta acción fantasmal a distancia era simplemente la confirmación irrefutable de que el espacio, tal como lo percibimos, es una función de la conciencia y no una barrera impenetrable.
La no localidad, por lo tanto, no es una anomalía científica, sino el estado operativo fundamental del tejido divino, la prueba de que el universo es inherentemente mental y unificado. El segundo pilar de esta profunda convergencia se halla en el perturbador y central efecto del observador. La mecánica cuántica nos obliga a admitir que la realidad, en su forma fundamental, no existe como un hecho sólido y predeterminado, sino como un vasto campo de potencialidades, la función de onda, hasta que un acto de conciencia la colapsa en una manifestación definida y tangible. ¿No es esta la verdad esencial detrás del aforismo hermético, como es arriba, es abajo, llevado a su máxima consecuencia operativa? Los textos esotéricos, desde el Tíbet hasta Egipto, no solo animaban al despertar interno, sino que advertían que el estado de la psique, la pureza de la gnosis, del individuo determinaba el tipo de realidad, o eón, que éste experimentaba. Si la mente está velada por el il, materia densa e ignorancia, la realidad manifestada será densa, dolorosa y limitada. El observador no solo registra pasivamente el universo a través de sus 5 sentidos, lo define por medio de la atención enfocada. La conciencia es el factor activo que transforma el reino de la potencialidad en el reino de la actualidad. Este conocimiento otorga al despertar espiritual una gravedad ontológica inmensa. Nuestra gnosis no es solo para nuestro beneficio personal, sino que es el mecanismo primario por el cual el universo se conoce, se estabiliza y se actualiza a sí mismo a cada instante. La concepción de una realidad holográfica y fractal proporciona quizás el vínculo estructural más elegante y poéticamente resonante con la sabiduría del pasado. Sí, como sostiene la teoría holográfica, cada fragmento del universo contiene la información total del todo codificada en su seno. Esto valida directamente la premisa de la mónada. La chispa individual, el microcosmos, no es una porción minúscula y aislada del Creador, sino un punto de acceso completo a la macroinformación cósmica. La estructura fractal, donde los patrones se repiten infinitamente a diferentes escalas, desde la conformación del átomo hasta el diseño de las galaxias, era la base de la arquitectura esotérica de los templos antiguos. Los alquimistas buscaban la perfección en el mineral más humilde porque sabían que la prima materia, el principio indiferenciado, contenía el código completo de la transmutación. Esta visión fractálica desmantela la jerarquía lineal de importancia. El universo no es un sistema piramidal de mando, sino una red autosimilar, donde el patrón de la divinidad se replica perfectamente en el más pequeño grano de arena y en el más complejo ser viviente. El trabajo interior, por lo tanto, no es un mero refinamiento ético o personal, sino una recalibración directa de la matriz cósmica a través de la actualización consciente de ese patrón divino residente en el corazón de la conciencia. La resonancia innegable entre estos antiguos principios metafísicos y los hallazgos duros de la física cuántica no debe ser interpretada como una mera coincidencia poética. Es la demolición controlada del paradigma materialista que ha dominado la ciencia occidental durante los últimos 3 siglos. El laboratorio, que se jactaba de haber desterrado al espíritu, ahora se ve forzado a admitir que la conciencia no es un subproducto evolutivo del cerebro, sino una propiedad fundamental del universo observable. Los místicos ya sabían, intuitivamente o por revelación, que la materia es solo energía vibrando a una frecuencia densa, un concepto ahora validado por la relatividad. La crisis de la física contemporánea no es una crisis de datos, sino una profunda crisis de significado, pues al descubrir que la base de la realidad es inobservable, probabilística y dependiente de la mente, el científico debe volverse filósofo y el filósofo experimentador. El texto antiguo que desenterramos no es una reliquia histórica, sino un manual de ontología codificado del campo unificado que la física moderna aún lucha por formular en ecuaciones coherentes. Nos obliga, a todos, a trascender la ilusión de la objetividad separada y a aceptar nuestra participación inherente como co-creadores de la realidad. Si aceptamos plenamente que somos centros de conciencia que colapsan activamente la realidad y que estamos entrelazados cuánticamente con cada estrella y cada partícula del cosmos,
La transformación personal deja de ser una búsqueda esotérica marginal y se convierte en una responsabilidad cósmica ineludible. Despertar es dejar de ser un efecto pasivo del sistema para convertirnos en la causa activa de nuestra propia experiencia. La física nos ha dado el lenguaje para entender la magia. La intención enfocada y la emoción elevada se convierten en el mecanismo preciso para colapsar las funciones de onda en resultados deseados. La sanación profunda, la manifestación creativa, la sincronicidad deliberada, todo se explica por la alteración consciente de nuestro propio nodo vibratorio en la red no local. Sin embargo, para manipular esta matriz de potencialidad con maestría, debemos comprender el medio sutil a través del cual viaja la información no local, la sustancia subyacente que une el entrelazamiento. Los antiguos la llamaron el éter, el quinto elemento, el plasma o la luz astral. La ciencia la denomina hoy el campo de punto cero o el vacío cuántico, una vasta extensión de energía potencial infinita. Es este vacío la propia mente operativa del universo. ¿Y qué ocurre cuando nuestro propio pensamiento, cargado con la máxima intención, se proyecta y modula esta matriz fundamental? ¿Cómo se organiza este campo primordial para formar los múltiples planos de existencia y las densidades vibratorias que los antiguos llamaron eones o dimensiones? La respuesta a la organización del vacío es la comprensión definitiva. El campo de punto cero no es un espacio vacío inerte, es la conciencia pura, operando como potencialidad infinita, la mente operativa de Dios. Y lo que hemos llamado mente individual no es sino un punto focal de ese campo, un modulador holográfico diseñado para experimentar y dirigir la energía del vacío. El gran recuerdo que desbloquea toda maestría y trasciende la búsqueda es este: no estamos en el universo, somos el universo experimentándose a sí mismo a través de una perspectiva momentáneamente limitada. La separación es la ilusión maestra que sostiene el drama. Cuando operamos desde la coherencia inquebrantable del corazón y la claridad diamante de la intención, no estamos implorando un milagro a una deidad externa. Estamos ejecutando la ley fundamental de la creación, colapsando intencionalmente la onda de probabilidad en el resultado deseado. Hemos dejado de ser buscadores pasivos. Nos hemos convertido en la fuerza ineludible y activa del diseño cósmico. Nuestra única limitación es la voluntad de creer en la magnitud de nuestro propio poder inherente. Sabiendo ahora que tu pensamiento es la llave cuántica que colapsa la función de onda de toda potencialidad y que tu emoción elevada es el combustible que modula y ordena el vacío primordial, pregunto, ¿qué verdad absoluta, qué realidad innegable decretarás y manifestarás en tu existencia a partir de este instante? La revelación ha sido entregada. El tiempo de la timidez cuántica ha terminado. Es crucial que esta luz, esta memoria ancestral reactivada, se expanda sin restricciones. Si esta síntesis profunda resonó en tu núcleo vibratorio y movió las bases de tu entendimiento, compártela sin demora con aquellos que están listos para este despertar. Afianza tu posición en la vanguardia de la conciencia. Suscríbete, activa las notificaciones y únete a la comunidad de co-creadores conscientes. Pero este no es el final, es solo el umbral de la verdadera arquitectura dimensional. El próximo portal nos espera, y en él nos adentraremos en el conocimiento estructural de los eones y los planos de existencia. Aprenderemos a mapear las dimensiones, a ascender la escalera vibratoria de la manifestación y a interactuar conscientemente con los distintos planos para decodificar información y energía pura en nuestra realidad densa. Prepárate para el viaje más allá de la materia, donde la soberanía de tu espíritu es la única ley.